Hemos invitado a un especialista en temas internacionales y temas interculturales que se ha desempeñado en el Ministerio de Cultura para un organismo de la UNESCO y actualmente como profesor universitario y consultor, Oban Lai. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quién es Lula, el Lula de 77 años que ha ganado ayer las elecciones? ¿Es el mismo Lula que postuló hace 15 años por primera vez a la presidencia? Bueno, muy buenas noches, Buenas noches. Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Este es un Lula recargado. Como él ya lo ha mencionado en su discurso el día de ayer, es una persona que resurge como el ave fénix desde las cenizas y que viene además con un discurso de unidad frente al pueblo brasileño. Él ya lo ha mencionado el día de ayer, él va a gobernar para los más de 200 millones de brasileños y es el momento en el que él hace un llamado a la unidad, de dejar de ver el enemigo al otro y de ver a un solo Brasil, como siempre lo han pensado desde el Barón de Río Branco hasta pasar por la dictadura institucionalista en Brasil, que tenía un corte muy nacionalista. Este nuevo Lula, por supuesto, es un Lula con mucha experiencia, no solamente en el manejo de la gestión pública, sino también en el manejo de las relaciones internacionales. Y eso creo que va a ser una de las cosas más importantes porque va a volver a colocar a Brasil probablemente en un escenario expectante, no simplemente por ser parte del BRIC, sino también va a tener una posición importante en los diferentes temas de la coyuntura internacional a través de la voz de Brasil. Fue reconocido, es cierto, rápidamente por los Estados Unidos y por la Unión Europea en el curso de la noche, mucho antes de que lo haga Bolsonaro, que no lo ha hecho hasta ahora, me parece, más de 24 horas después, ¿no? Al momento no ha reconocido Bolsonaro la derrota. Pero no ha dicho nada, no ha dicho ni nada. No, está en una cura de silencio probablemente. Aunque parece que habló muy educadamente con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que reportó que había tenido una conversación correcta para darle cuenta de los resultados oficiales. Esperemos que en aras de la institucionalidad democrática en el Brasil, en las próximas horas o en los próximos días, él, aún presidente de Brasil, pueda reconocer su derrota a fin de también entregar mayor paz y tranquilidad a los brasileños. ¿El Lula que ha ganado es un hombre de izquierda? Es difícil decir si es que hoy es un hombre de izquierda o de derecha. No, derecha quizá no, pero se dice que de centro, ¿no? Hay que reconocer que para los distintos escenarios electorales, cada candidato debe variar de acuerdo a las circunstancias. Lula, para poder ganar, ha hecho alianzas con liberales y con gente de centro a fin de poder tener mayor potencia dentro de las elecciones frente a un candidato que venía arrollador como Bolsonaro. Lo que vamos a ver muy probablemente es un Lula efectivamente con un núcleo de políticas de izquierda, esencialmente con las políticas sociales. Pero si las sociales han sido continuadas por Bolsonaro, que ha aumentado más todavía el monto de la ayuda social que ha dado el Estado, pero y es de extrema derecha. Pero en muchos casos esta eso ya ayuda no define una postura de izquierda. Pero en muchos casos tiene que ver en cómo se gestiona y cuáles son los métodos para poder lograr que esa gestión sea realmente efectiva. La pandemia ha desnudado muchos problemas de carácter estructural en Brasil y que han llevado a mucha hambre y mucha pobreza. Pobreza que había sido, digamos, disminuidos significativamente durante los dos periodos de presidencia de Lula da Silva al principio de los 2000 y con un modelo muy importante que era el modelo de transferencias condicionadas, que era un modelo que en la región se empezó a adoptar como un modelo de éxito, ¿no? Y fue promovido por los diferentes mecanismos financieros internacionales. En Perú, la mayoría de los mecanismos de transferencia condicionada, los programas sociales, son parte de este ejemplo brasileño. De acuerdo. Ahora, él ha presentado como vicepresidente, ha sido elegido, a Geraldo Alckmin, quien fue gobernador del estado de Sao Paulo, 40% del PBI brasileño, y sede de un patronato, de un gremio empresarial poderoso, industrial, moderno. Alckmin es un hombre de ese sector. Y fue adversario de Lula en una elección presidencial, me parece que era el año 6, y ambos son de Sao Paulo, y ambos se han detestado cordialmente durante los 20 años de la carrera pública de Lula. Y sin embargo, ha aceptado ser el vicepresidente. Es cierto que la posición de Alckmin será decisiva en el Congreso,
donde Lula no tiene mayoría y donde Alckmin quizá podrá hacer maravilla. Hay que recordar que hay varios vicepresidentes brasileños que se han vuelto presidentes, ¿no? El caso de Temer y el caso de Itamar Franco, no sé si alguno otro. ¿Qué significa que Lula haya sido capaz de pactar, de hacer una alianza con quien fuera su adversario durante 20 años? Y se ha insultado mucho, ¿eh? Incluso Alckmin votó a favor de la destitución de Dilma Rousseff. Significa que Lula hoy es un político mucho más maduro. Es capaz de hacer alianzas políticas a fin de lograr un objetivo mayor, que era la presidencia brasilera, pero también los que fueron anteriormente sus adversarios políticos sienten que con Lula hay mayor posibilidad de tener un escenario democrático mucho más viable para el Brasil y, por supuesto, la posibilidad de tener un mejor desarrollo para los brasileros también. Cabe recordar que Lula da Silva no es que haya sido un enemigo del sector empresarial. Lula da Silva durante sus dos periodos, ¿no? durante sus dos periodos fue un gran impulsor de las empresas brasileras y luego de sus periodos presidenciales también fue un embajador de estas grandes corporaciones brasileras en todo el mundo. Algo que llama la atención, así como lo que uno ve de la Asamblea Popular China, puros hombres, Comité Central del Partido Comunista Chino, ni una sola mujer, ni una sola mujer. En el caso brasileño, lo que llaman las mujeres, las hay muchas, pero personas de origen afro, muy pocas, en las élites políticas, en un país que tiene cerca del 50% de origen afro, ¿no? Alrededor del 56%, Alrededor del 56% no se de la refleja población. en las élites políticas. No se refleja no solamente en las élites políticas, sino tampoco se refleja en las élites empresariales ni en los principales puestos de mayor prestigio en el Brasil. Cabe recordar que el tema con los afrodescendientes es un tema de invisibilidad, por un lado, es decir, no se toma en cuenta a la población afrodescendiente y no se reconocen sus aportes en la economía, en la política, la historia, la memoria, las artes. Todo menos en el fútbol. Efectivamente, que son los espacios tradicionales. Exacto, que son los espacios tradicionales en los cuales se reconoce a la población afrodescendiente en toda la región, insisto, por un tema de carácter estructural y, mejor dicho, de un tema vinculado a una ideología racista de carácter estructural y que no permite que se le entreguen espacios predominantes a la población, en este caso afrobrasilera o afrodescendiente en toda la región. Lo que no indica que no existan políticos afrobrasileros que han tenido y tienen todavía espacios importantes hoy en la política. Recordemos el asesinato de Marielle hace algunos años, que era una política en el estado de Sao Paulo, si la memoria no me falla, que fue luego asesinada y que hasta ahora no se encuentran a los responsables de ese asesinato. Por otra parte, hay el factor religioso. Se habla de 30% de los brasileños habrían entrado a iglesias evangélicas que por Lula. Las hay muchos, de muy diversos tipos, pero una parte de esos votan por Lula. No todos son bolsonaristas de los medios evangélicos, ¿no? Es importante hablar sobre este proceso vinculado a la política y la religión y esencialmente a lo que se conocen como las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas en Brasil son una fuerza muy grande, no solamente por su volumen de 30% y su volumen en número de personas, sino porque las iglesias evangélicas brasileras han exportado un modelo de negocio en toda la región. Incluido en el Perú. Incluido en el Perú, efectivamente. Uno es propietario de su propia iglesia, cobra dinero, lo invierte en lo que le parece, a veces de una manera no santa incluso, ¿no? Efectivamente, pero recordemos que, si bien es cierto, muchos de los valores vinculados a la religión son considerados valores conservadores, hay una realidad también muy potente hoy en el Brasil, es que luego de la pandemia, los niveles de mejora que se habían alcanzado en los últimos 15 años disminuyeron significativamente, con lo cual hubo mucha pobreza, mucha hambre y la presidencia, o mejor dicho, el mensaje de Lula da Silva era un mensaje para retomar, digamos, los mejores momentos del Brasil del principio de los 2000 con la presidencia de Lula. Deseemos a nuestro vecino grande del este lo mejor, naturalmente. Muchas gracias, Oban Lay, especialista en temas internacionales y culturales, por su presencia acá. Muy buenas noches.
Me corresponde darle la palabra a mi compañera Valerie Vázquez de Velasco, quien ya está lista para contarnos la agenda de las claves del día. Buenas noches, Valerie. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los que nos van a acompañar en las claves del día. Vamos a tener información en breve y en vivo desde estas diligencias que se están haciendo tras la lamentable y también absurda muerte de 3 hinchas de Alianza Lima la tarde de ayer. Vamos a estar en vivo con una compañera que está siguiendo todos estas diligencias y también vamos a comenzar el programa con la carta que ha enviado el presidente del Congreso, José Williams, para pedirle a la Comisión Permanente de la OEA que envíe a la misión de la OEA que va a llegar a nuestro país al Congreso de todas maneras. No es un pedido expreso para que se incluya al Parlamento en esta misión de observación que llega en pocos días. Así que con eso arrancamos. Muchas gracias, Valeria. Ya sabemos entonces de qué estará hecho hoy las claves del día entre 7:30 y 8:30 con la conducción de Valerie Vázquez de Velasco. Esto es todo por hoy. Que tengan muy buenas noches y que nos veamos mañana a las 6 de la tarde en una nueva versión de Las Cosas Como Son. Gracias por su sintonía.